Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase en la modalidad virtual, digamos, gracias al sistema Skype y al apoyo técnico de toda la gente de Canal 22. Esta noche tenemos una invitada que ya es conocida de nuestro programa, amiga de la casa, la licenciada en Psicología Cecilia Foster. Cecilia es consultora y capacitadora en emergencia y factor humano en seguridad. Hola Cecilia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches. Gracias por invitarme. Siempre es un gusto charlar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, Cecilia, y vayamos al tema, digamos, hemos elegido un título acerca de cómo es la respuesta de la psicología aplicada a una situación originada por este virus, el COVID-19. Y bueno, obviamente vamos a hacer una introducción a tu cargo, digamos, porque ¿cuál es el rol de la psicología, en particular de la psicología de emergencia en una situación como esta del COVID-19? Bueno, yo les voy a contar en primer lugar, para aquellos que desconocen de qué se trata la psicología de emergencia, justamente, bueno, de qué se trata, sobre qué trabaja. Es la rama de la psicología que estudia las reacciones de las personas, de los individuos y de los grupos humanos antes, durante y después de las situaciones de peligro, ¿sí? Y también se ocupa de la implementación de estrategias de intervención psicosocial para la mitigación del impacto de los eventos. Es mayormente una rama de la psicología que es preventiva y comunitaria. Es decir, trabaja sobre comunidades afectadas por situaciones de emergencia y desastre, orientando su tarea a prevenir el desarrollo de patologías, lo que nosotros llamamos patologías post-exposicionales, que son el tipo de patologías que las personas pueden desarrollar tras haber sido expuestas a una situación crítica, una situación traumatogénica o una situación de emergencia o desastre. En este caso, el COVID-19 sí. Es una situación muy particular porque en realidad es una pandemia de proporciones que no tienen precedentes. O sea, si bien hemos tenido otras pandemias, nunca, ahora recordamos la H1N1 y es realmente nos parece algo muy juego de niños comparativamente. Exactamente, ¿no? Y las medidas de mitigación que está teniendo la pandemia del COVID-19 tienen un impacto muy, muy global, muy masivo sobre las personas y las poblaciones. En este contexto, entonces, la psicología de la emergencia, que de por sí trabaja en situaciones de emergencia o desastre, cobra un rol muy importante en ayudar a la población general que está siendo afectada y también a los equipos sanitarios, equipos esenciales que están respondiendo a esta emergencia, a mitigar el impacto a nivel psicológico y emocional y de esta forma ayudar a prevenir el desarrollo después de patologías post-exposicionales, como te decía. Dentro de esto está desde la aplicación de técnicas de primeros auxilios psicológicos sobre las poblaciones afectadas, la publicación de guías de salud mental para explicarle a las personas las reacciones adaptativas esperables que vamos a tener durante esta crisis y además técnicas de autocuidado y cuidado mutuo para sobrellevar mejor toda esta crisis que estamos viviendo, acompañar también a los equipos sanitarios y a los equipos esenciales en sus tareas cotidianas, ayudando a sobrellevar la sobrecarga, el estrés, el impacto de las vivencias del día a día, trabajando en primera respuesta, trabajando en las trincheras, como se dice, ¿no?
Sí, hay una trinchera asistencial en que el personal, digamos, los profesionales de psicología, integrantes de los equipos de salud, digamos, están a disposición de sus compañeros del equipo de salud, pero además ellos mismos son parte del tema porque todos están impactados por las consecuencias, no por las consecuencias, por la presencia de este, digamos, enemigo invisible que afecta el comportamiento de todos, y más cuando están con una demanda de prestación de servicios muy intensa en todos los lugares, digamos, donde se hace cuidado de la salud, hospitales, sanatorios, clínicas, es decir, ahora se trabaja con un ambiente de mucho mayor estrés que en otras épocas, sin duda. El temor al contagio. Típico. Genera un agregado, un estresor agregado muy, muy fuerte, el temor a contagiarse y a contagiar a los seres queridos. ¿No? Sí. Es así. Entonces, con esta introducción que nos has hecho, ¿cuáles serían los tipos de impacto que, digamos, desde la psicología de emergencia se observan en este caso por la pandemia? Bueno, a ver, esta pandemia, por las proporciones que tiene, genera impactos muy, muy globales, muy variados, porque tiene un impacto muy masivo, ¿no? O sea, esto ha impactado, y no solo el COVID, sino, como te decía, la cuarentena, ¿no? Ha impactado sobre el universo social, familiar, laboral, sanitario, económico, financiero, ¿no? Y etcétera, ¿no? Generando una variedad, una amplitud de reacciones que van desde lo físico, lo mental, ¿no? Lo cognitivo, lo mental, desde lo comportamental y desde lo emocional. Entonces, las reacciones que esto está generando son un montón y son muy diferentes, ¿no? Tenemos desde, a ver, el virus en sí mismo, con el peligro, esto que hablabas vos, el enemigo invisible, y todo las manifestaciones de, obviamente, de temor al contagio, de temor a la muerte, de temor a la enfermedad que genera el virus, y esto de no saber dónde está el virus, ¿no? El enemigo invisible, que puede estar en el supermercado o en la vereda. Con el hecho de que como es algo novedoso por la particularidad que está el COVID-19, las idas y vueltas, marchas y contramarchas respecto de recomendaciones genéricamente que se han hecho a la población. Me acuerdo en una primera etapa, no es necesario usar barbijo ni tapaboca, ahora todo el mundo, que sí, que sobre la superficie metálica dura esto, que en el aire no dura, que sí, que no, es decir, cuesta bastante al común de la población seguir en detalle esas diferentes recomendaciones que se van sucediendo rápidamente y que en muchos casos han sido contradictorias. Ese es un punto clave, me imagino que aumenta la confusión de todos al respecto. Exactamente, eso genera muchísima confusión, ¿no? Lo que es un factor de aumento de la ansiedad, porque si uno tiene un camino claro, ¿no? Dice, bueno, el virus se comporta de esta manera, la forma de prevenirlo es esta, pero lamentablemente no contamos todavía con información sobre el comportamiento del virus, entonces todo el tiempo estamos como cambiando y descubriendo cosas nuevas, eso genera mucho temor, mucha ansiedad, mucha preocupación, en algunos casos incluso obsesiva respecto al nivel de riesgo o a las medidas de seguridad. Después tenemos todo el impacto de la cuarentena en la vida personal / familiar de las personas. Eso genera toda una serie de otro tipo de reacciones emocionales, desde que pueden ir desde una gama de reacciones que van desde la dificultad de permanecer en casa, la falta de actividad, el aburrimiento, el tedio, hasta la irritabilidad de la convivencia, el formato cambiado de convivencia permanente con la familia, que no es el habitual en las familias de los hogares del mundo, ¿no? De tener que convivir, papás con chicos, cada uno con sus tareas, a veces con medios
tecnológicos insuficientes. Por ahí hay una computadora en la casa y están los chicos que tienen que hacer la tarea y 2 adultos que necesitan trabajar en formato remoto. Claro. La computadora. La desaparición de las ayudas externas en el hogar, entonces a trabajar, escolarizar a los chicos, hay que además ocuparse de todas las tareas del hogar. Son situaciones muy complejas que conllevan adaptaciones muy complejas. Y ni hablar del impacto económico y todo lo que eso genera a nivel de incertidumbre, ansiedad, temor, ¿no? Anticipaciones catastróficas sobre lo que tendremos más adelante y demás, que eso genera muchísima ansiedad, muchísimo malestar en las personas, en todos creo que estamos asustados sobre lo que se nos viene, digamos, particularmente en este país, donde además ya estábamos en una crisis económica, además sumarle ahora la crisis que nos va a traer el coronavirus, genera muchísimos nervios, muchísimo temor. No solo eso, Cecilia, nosotros además estábamos teniendo una epidemia de dengue y otra epidemia de sarampión, registrando casos de sarampión con muertes que en los últimos 30 años en Argentina no se habían registrado. Es decir, tenemos, si se quiere, una triple emergencia nada más que originada por el sector salud, o no originada por el sector salud, sino demandada la respuesta básicamente desde el sector salud. Exacto, también. Así que ya teníamos, digamos, sobre llovido mojado, diríamos, ¿no? Uh-huh. Así que las manifestaciones tenemos desde angustia, que creo que es como la más global, ¿no? Sí. Y que también a su vez engloba el temor, la incertidumbre, el abandono, digamos, el no poder continuar con hábitos personales que eran saludables, ¿no? Como, bueno, las actividades deportivas o las actividades sociales, ¿no? Que son las cosas o las recreativas, que nos ayudan a vivir mejor, a estar más contentos, ¿no? Todo eso se ha cancelado, o sea, realmente el COVID-19 es un enorme desafío a la salud mental. Vamos a trabajar, estamos trabajando y vamos a trabajar muchísimo porque esto realmente ha sido un impacto así de frente tremendo sobre la vida de todas las personas. En tal sentido, Cecilia, en lo que están trabajando, digamos, así como hemos visto prácticamente que a nivel de autoridades públicas, Gobierno Nacional, se rodeó inmediatamente de un comité científico asesor integrado básicamente por infectólogos y con personalidades científicas del ámbito de la salud, más alguna otra gente que quizás no era de la especialidad, pero figuras médicas mediáticamente reconocidas. En el caso particular de psicología de la emergencia, ¿cómo has visto vos la actividad desde el sector salud en este sentido de las autoridades? ¿Han tenido convocatorias? ¿A través de qué instituciones? ¿De qué manera se hace presente tu especialidad, digamos, en el punto de la articulación con las autoridades? A ver, no he visto más bien iniciativas más privadas, me refiero por ahí a más de los municipios, sí, a nivel nacional. No he visto, o no estoy al tanto, tal vez, de las medidas que a nivel nacional se han intentado llevar a cabo en relación a la salud mental, pero sí claramente cada municipio, o por lo menos muchos municipios, están trabajando muy fuertemente con sus psicólogos y sus profesionales de la salud mental en algún tipo de estrategia de acompañamiento, de mitigación. Ajá. Esto por lo menos me consta de varios municipios, sin duda. Yo trabajo en uno, de hecho trabajo en el municipio de Vicente López, y ahí estamos trabajando desde mitad de marzo muy fuertemente en lo que es el acompañamiento de equipos esenciales y el acompañamiento de la población general también y los adultos mayores. Y esto sé que se ha replicado en varios municipios donde tengo colegas que también están trabajando.
Sí, yo observaba o apuntaba con la pregunta que te hacía si tenías alguna, digamos, alguna información un poco más específica de lo que uno puede observar. Yo también a nivel de autoridades nacionales no observé, digamos, la actividad desde la psicología de la emergencia, digamos, de una manera clara. Sí, obviamente tenía información, la recibo a través de diferentes grupos acerca del rol que los equipos de psicología, digamos, en primeros auxilios emocionales, están realizando a nivel local. Obviamente está bien que a nivel local esto se manifieste. Lo que a mí me interesaba observar y me interesa, y en ese sentido es una inquietud que dejo abierta con todos los profesionales de este amplio campo interdisciplinario que es la gestión integral de riesgo de desastres, es decir, cómo se articula cada sector ante un llamado de autoridades públicas nacionales y provinciales, ante un caso clarísimo de algo que involucra a toda la sociedad, y ver cómo funcionan los mecanismos institucionales que hay, leyes, organismos, consejos federales y todo lo demás sobre la temática nuestra. Bueno, a ver, en una prueba como esta, que ya está llevando un tiempo considerable y que va a seguir durando un periodo interesante de tiempo, es decir, aspiro a ver reflejado cómo funciona todo eso que tenemos, con los éxitos y con las cosas que no se puedan lograr. Es decir, nadie está pidiendo una perfección en algo que es novedoso en cuanto a la respuesta que tienen que dar las autoridades, sobre todo de los niveles nacionales y provinciales. Yo creo que ahí tenemos, desde todas las disciplinas, tenemos mucho que aportar en un ambiente de compartir la información de la mejor manera posible, tratando de generar un ambiente, digamos, que genere sinergias para el trabajo de todos. Y tú estabas mencionando la experiencia que tienes de trabajo concreto ahí, en este caso en un municipio bonaerense. Bueno, a ver, ¿en qué estás trabajando vos ahora respecto al COVID u otros ejemplos que tengas así de intervenciones que se realizan? Bueno, a ver, en este caso, y me quedé, perdón, retomo un poquito la pregunta que me hiciste anteriormente. Sí, Bueno. he leído guías en salud mental que está publicando el Ministerio de Salud, guías de salud mental que son un aporte súper valioso, así que claramente tienen un equipo de expertos trabajando dentro del Ministerio de Salud en esta temática también. En particular, en Vicente López, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es, nosotros teníamos previamente a la pandemia un equipo, con un equipo de colegas, lo que se llama el programa de cuidado integral, que era un programa de cuidado de cuidadores, ¿sí? Un programa orientado a ayudar a los profesionales de la salud, de la Secretaría de Salud de Vicente López, a sobrellevar, digamos, la carga diaria de sus tareas con herramientas de autocuidado y de gestión del estrés. Cuando se declara la pandemia, nos propusimos trabajar y propusimos dentro del municipio formar el equipo, un equipo de primeros auxilios psicológicos para asistir telefónicamente tanto a la población, a la comunidad de Vicente López, como a todos los miembros de equipos esenciales. Entonces armamos un equipo grande de psicólogos que estamos, por ejemplo, al teléfono 7 días a la semana, respondiendo, orientando y conteniendo a las personas que llaman por teléfono, ¿sí? Tanto vecinos como miembros de equipos esenciales. Miembros de equipos esenciales me refiero a gente que está trabajando activamente dentro del municipio y que están con manifestaciones psicológicas o emocionales y que requieren algún tipo de orientación, de escucha, ¿sí? De contención psicológica. Eso por un lado. También estamos trabajando en colaborar con lo que es la salud mental dentro de los hospitales de campaña, que es todo otro gran desafío por las condiciones propias del funcionamiento y la infraestructura de un hospital de campaña. Genera un fuerte desafío en la salud mental de las personas que puedan estar internadas ahí.
Ujú. Y además haciendo el acompañamiento de los equipos sanitarios, ¿sí? Claro. Acompañamientos tanto individuales como grupales de los equipos sanitarios que, como decías vos, en este momento están bajo una fuerte presión y realmente trabajando con bastante angustia y bastante temor, así que estamos también acompañándolos, ¿no? Eso dentro del ámbito de la Secretaría de Salud. Por otro lado, también lo que Sí. estoy trabajando, que me gusta mucho, es que las empresas del ámbito privado están buscando mucho herramientas Ajá. de las emociones, y Claro. entonces estoy trabajando mucho también con charlas dentro de empresas del sector privado, ¿no? Ayudando a los líderes a buscar Sí. maneras de acompañar a su gente, de comunicarse con su gente en esta coyuntura. Esa es una actividad que tú ya profesionalmente vienes desarrollando desde hace tiempo. Cualquiera que pueda observar tu trayectoria últimamente ve que te has dedicado a esa temática y estás realizando actividades así desde el punto de vista profesional sumamente interesantes porque estás trabajando con un sector que es clave en general en la gestión integral de riesgos y desastres y que muchas veces no es tomado en cuenta por las autoridades o es tomado en cuenta solamente como o visto como alguien que puede proveer determinados recursos y nada más y después no lo integramos desde el comienzo, por así decirlo, en todo el laboreo de gestión que hay para esto, tanto sea en la mitigación, en la preparación y después en la rehabilitación. Lo de rehabilitación, digamos, sí lo tenemos, se aborda mucho con este título conocido como la continuidad de los negocios. Allí todo el sector empresarial, el mundo privado está sumamente interesado en rápidamente recuperar los niveles de actividad que le permiten, digamos, subsistir. Y en ese punto, ¿qué cambios observamos de lo que era la práctica de continuidad de los negocios en un ambiente normal a lo que se está demandando ahora respecto del impacto de esta pandemia? Y si has tenido ocasión de observar o has recibido informes sobre cómo cambia esto, la parte psicológica del factor humano en la seguridad en el sector privado con esta realidad, digamos, de una pandemia que, ya te digo, la última grande así registrada con impacto global fue la gripe española, la N1H1 y las otras Sí, demás sí, incluso han quedado confinadas a determinados sectores del globo y no hubo ni tantas muertes, ni fue una cosa así que está impactando psicológicamente como sí lo está haciendo el COVID, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, el impacto sobre las organizaciones del ámbito privado es muy fuerte, eh, Ajá, tanto digamos, desde las empresas que están impedidas de producir, hasta las empresas que están trabajando en formato remoto y las sí, empresas que están trabajando en formato presencial. Podríamos decir tres grandes grupos de organizaciones que cada una tiene una complejidad específica desde el punto de vista del factor humano, ¿sí? Claramente desde lo que yo puedo aportar y entender con más claridad es sí. lo que hace al factor humano, el factor psicológico, el factor de reacciones psicológicas dentro de las organizaciones. Y en este sentido lo que estoy observando y recibiendo es una demanda muy fuerte en relación a el manejo de las cuestiones emocionales o Ujú. psicológicas relativas a la crisis del COVID-19 y la continuidad o no continuidad de la tarea en las personas, ¿no? Entonces, estoy recibiendo mucha demanda de líderes que buscan herramientas para acompañar o para guiar a Claro, su gente, sí, ¿no? En esta crisis, desde el manejo del teletrabajo, el trabajo remoto, sí, que sí, hay un montón de complicaciones, como las que hablábamos antes, de la estructura, la organización familiar, hasta sí, eh, sí,
¿no? Algo que vengo notando, por ejemplo, que es la desaparición de los horarios de trabajo. Ese es un impacto, yo creo que terrible, y acá hablo por experiencia propia. El tema de tener que virtualizar mi actividad docente presencial en dos universidades diferentes, una pública, otra privada, realmente me ha llevado a un desquicio de horarios porque hay una carga de trabajo horaria sumamente intensa, y que en este caso la universidad en la que me desempeño no tiene herramientas como para conducir eficazmente los procesos, excepto el ponerte a disposición una serie de tecnologías, algunas más fáciles, otras más difíciles, y yo observo en varios de los colegas la desorientación, una carga de trabajo realmente superada, duplicada por lo menos, lo que lo lleva a mayores ansiedades, a problemas de qué horario estamos, pero qué día es hoy, puedo entrar y dar una clase virtual y que sí, que no, y que viene ahora, bueno, qué evaluación vamos a hacer, podemos tomar exámenes así. Y obviamente las entidades tratan de dar respuesta a esta, pero la respuesta es muy, muy, muy despareja, y a los directivos también se los nota, no digo confundidos, pero sumamente ansiosos por una situación en la que las herramientas clásicas de gestión y de conducción no las pueden aplicar completamente, y para lugares donde el trato cotidiano cara a cara era frecuente, como lo es estar, viste, cuando uno llega a una sala de profesores, se conversa con uno, con otro, sale, se cruzan los pasillos, ve a las autoridades y demás. Al tener que hacerlo a través de todas las tecnologías con determinadas pautas o no, a veces que se cuelga porque está demasiado utilizada una red, entonces tenemos dificultades, le agrega procesos, digamos, de molestia que repercuten, realmente te cansa mucho. Me imagino que en las empresas en las que la actividad en sí depende digamos, de su propia actividad, depende la generación de ingresos, y de ahí depende también el trabajo de todos, eso es mucho más agravado. De hecho, en el caso nuestro también. Creo que ese punto es clave, así que me gustaría que abundaras un poco en ese detalle. Bueno, al desaparecer todo lo que son los controles externos, esto ha generado un desorden en nuestras vidas, en nuestras rutinas diarias, ¿no? Desaparece el horario de clase, desaparece el horario de trabajo, el horario de la escuela, desaparece el horario. Entonces, todo el mundo empieza a, digamos, como primer impacto, es una desorganización total, y además el tener que implicarse rápidamente en el uso de tecnologías que tal vez hasta el momento no se estaban usando, entonces hay que aprender a usarlas, con todo el estrés que eso genera en muchísimas personas, viéndose incluso, digamos, compelidas a tratar de usarla a nivel de que eso hace peligrar su continuidad laboral. Si no aprende a usar la tecnología, no puede seguir trabajando. Entonces lo tiene que hacer sí o sí. Bueno, ayer leía un artículo muy interesante sobre el cansancio que genera trabajar todo el tiempo en formato virtual, sin duda, la pantalla, y de hecho el tener que verse a uno mismo en la pantalla, ¿no? Que genera todo el tiempo un recálculo de mi apariencia, que en lo presencial yo no tengo porque yo no me estoy viendo, ¿no? Entonces acá estamos todo el tiempo en una cuestión de ajuste de lo gestual y de la apariencia, que también nos estresa un montón, ¿no? Creo que es sumamente importante que las empresas, como primer medida, traten de frenar esto de establecer un horario, volver a un horario laboral y decir, bueno, después de las 6 de la tarde realmente desconectamos, ya no se envían más mails, ¿no? Porque esto genera una sobrecarga de estrés en la gente terrible, y dice, no tengo horario, son las 10 de la noche, me llaman por teléfono.
recibo mails, estoy con una call a la vez que tengo los chicos Claro. demandándome que me tengo que ocupar y tengo que hacer la comida y pretenden, no sé, ¿viste? La gente sigue trabajando. Se ha generado mucho desorden a este nivel, y esto cansa y estresa mucho. Yo hablo con personas y todo el mundo lo que me dice es: estoy tremendamente cansado. Sin duda, eso es compartido por toda la gente que está trabajando y que tiene que trabajar mediatizado por la Sí, tecnología. De hecho, yo en las primeras clases que di observaba que cumplir lo que sería el horario común, como si estuviéramos presenciales, no se podía. Entonces he optado por hacer unas clases mucho más breves, de 40 minutos, no más, y digamos día por medio volver a conectarnos sin perjuicio del envío de actividades, digamos que tampoco pueden ser que le insuman mucho tiempo, pero que sí que me mantengan a los alumnos con una cierta actividad. Eso cuando viene, yo tengo que hacer una devolución, aunque sea breve, sí, ok, todo bien, me gustó, no me gustó, realmente ocasiona una carga de trabajo adicional bastante sí, notoria. sí, Es sí. así. Cecilia, es sumamente interesante y vasto toda esta temática de la psicología de emergencias con la realidad esta del COVID. ¿Qué puntos claves nos puedes ir resumiendo como para dar un cierre a este programa? Bueno, a ver, puntos claves, claramente lo que me gustaría resaltar es, Sí, en primer lugar, la importancia de incorporar la salud mental a toda la estrategia de respuesta nacional, sanitaria, comunitaria dentro del COVID-19, porque esto realmente tiene, ya te lo dije, un impacto masivo, sí, masivo en la salud mental de toda la población. sin duda. Entonces, resalto mucho la necesidad de trabajar desde, como vos decías, lo nacional, desde la cabeza del Estado y Ujú, en las gobernaciones locales con sus equipos de salud mental, en acompañar a la población, acompañar a los equipos sanitarios, acompañar, porque si no lo que ocurre es que cuando termine la pandemia lo que se va a generar es una sobrecarga tan grande de los servicios de salud mental que no va a ser claro, posible dar respuesta. sí, Porque todo el que tenía algo lo va a volver a tener, claro. Es ¿no? decir, ahora estamos en la etapa en que lo demandado son las camas de terapia intensiva con respiradores. Una vez que pase esa etapa, los que van a estar sobrecargados van a ser sin duda los servicios de salud. Me parece oportunísima este punto clave, Cecilia, realmente has dado en el blanco con eso, sí. Fundamental, me parece que es muy importante que no dejen de lado, porque Ujú, si eso se incorpora en el hoy, ya para acompañar todo el desarrollo de esta crisis, va a claro. generar con medidas preventivas apuntadas a mitigar el impacto, como te decía antes. Mm, Esto va a minimizar un poco, a regular el nivel de impacto y de daño que esto va a tener hacia adelante en la salud mental de toda la población. claro. Si esto no se hace nada en el hoy, el mañana va a ser desbordante, ¿no? Entonces es súper importante que se implementen medidas, que se Claro. implementen estrategias de mitigación de todo Ujú, esta gran crisis que estamos viviendo sí, para, para ayudar a la población, porque realmente vos me preguntabas, ¿qué tipo de reacciones psicológicas, emocionales son esperables? Casi que te digo, tantas como personas hay, porque cada situación es particular sí, sí, y de qué forma esto impacta en la persona claro. es subjetivo, es personal, según cómo vive, dónde vive, con quién vive, cómo es su trabajo, cómo es su relación con el temor a enfermarse, cómo es su salud mental. Claro. Eh,
hay tantos factores, acá es tan complejo el entramado de factores que configuran la forma en que esto va a impactar sobre cada persona, que es imposible hablar de generalidades. Hay como cosas frecuentes, ¿no? Sí. Pero cada uno lo está viviendo como puede. Y en este sentido, sí, no me canso de alentar para que se dupliquen las estrategias de acompañamiento psicológico de la población. La realidad va a imponer esa demanda sin duda, lo mismo en todo el sector privado, todo ese reacomodamiento que tiene que haber en el mundo laboral en función de todos los cambios que va a haber, digamos, incluso en la cultura del trabajo, va a originar, viste, una sucesión de demandas diversas realmente sumamente desafiantes para todos. Sí. Así que, bueno, Cecilia, estamos llegando al final de un nuevo programa de Interfase. Realmente muy contentos de que estés con nosotros abordando esta temática. Hacé tu despedida y damos cierre al programa. Bueno, José, muchas gracias como siempre a vos y a Ricardo por invitarme. Me da mucho gusto ser amiga de la casa, me da mucho gusto venir, me da mucho gusto compartir estos momentos con ustedes y nada, a cuidarse mucho y no olvidarnos de que esto también va a pasar, de que esta es una situación transitoria y en algún momento, en un par de años, estaremos en otro programa recordando, ¿te acordás cuando estábamos en pandemia? Bueno, ojalá sin duda y que podamos ser de utilidad para toda la comunidad. Muchas gracias, licenciada en Psicología Cecilia Foster. Un gustazo realmente tenerte en el programa de Interfase. Gracias también a la gente de Canal 22 y a todos nuestros espectadores. Nos encontramos en próximas ediciones de Interfase, el programa que conducimos junto con Ricardo Nievas. Muchas gracias y buenas noches a todos.